de bendición a los demás. A mí, hermanos, yo estaba pidiendo al Señor que me mostrara palabra y cada vez que me mostraba palabra, hice una nueva página de la iglesia, puse un retrato y dice, ¿qué más quieres ahí? Dice, nosotros nacimos y existimos para ser de bendición. Amén. Si nosotros no somos de bendición a otras personas, a nuestros hermanos, a ustedes, entre nosotros, entonces no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, cumplir con su ley. Y de eso es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, de que cómo nosotros podemos tener y ser partícipes de esa ley de Cristo. ¿Ok? Hermanos, si tienen su Biblia, abran la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6. Y hermanos, allí en Gálatas, ¿verdad? Estas cartas de Gálatas no son, que digamos, con palabras suavecitas, como a muchos les gusta oír palabras suavecitas, ¿verdad? ¿A quién no? ¿Verdad? Porque pues dicen Dios es amor, Dios es misericordia, pero esta carta a los Gálatas, hermano, Pablo se las dirige con una chancla, y bien dada, En los primeros capítulos, en el capítulo 3 les dice, oh Gálatas insensatos. Imagínate, hermano, imagínate que esa palabra sea dirigida a ti. A lo mejor usted es un Gálata. Porque la palabra viene a todos, no nomás a los Gálatas, sino que viene para aquí, para nosotros, a hoy, en este tiempo. Amén. Nosotros somos los Gálatas de ese tiempo, y lo voy a explicar por qué, ¿verdad? Pero vamos al capítulo 6, no al 3. Vamos al capítulo 6, hermanos. Un fuerte amén cuando estén allí, hermanos. Gloria a Dios, así me gusta que todos participemos. Ok, hermano, bueno, vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, a honrarlo de ese modo, ¿ok? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos sorprendidos diario en nuestras faltas? Que Dios nos lo demuestra que estamos fallándole. Hay unos que ignoramos, ¿verdad? Cuando caemos en una falta y nos hacemos como que yo no le falto al Señor. Pero fíjate lo que dice diciendo, porque cada uno de nosotros le fallamos, o nomás yo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros le fallamos con nuestro modo de pensar, con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿ok? Porque todavía yo no he encontrado un hombre perfecto. El único perfecto fue Jesucristo, y ese es nuestro ejemplo. Si queremos ser perfectos, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que Él fue el perfecto, ¿ok? Entonces nosotros, dice que si uno somos sorprendidos en alguna falta, la palabra sorprendidos también en inglés dice overtaken, quiere decir que se sobrepasó, como que se está apoderando de usted. Entonces cuando una falta o un pecado se apodera con usted, hay consecuencias y hay modo de que nosotros podemos ayudar. Mira lo que sigue diciendo. Dice, vosotros que sois espirituales, quiere decir que Él está dirigiendo la palabra a ti y a mí. Que nosotros somos espirituales, nosotros somos personas que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos ese deber, ¿verdad? Como cristianos, como personas espirituales, de poder hacer lo que Él nos manda hacer. Mira lo que sigue diciendo. Dice, ustedes que son espirituales, restaurle con el espíritu de mansedumbre, con el espíritu de la chancla, ¿no? ¿Verdad? Dice mansedumbre, como suavecito, hermanos. La cosa es calmada. Mira, cuando uno está en una falta, no deberíamos de llegar en chancla. A mí me gusta tirar la chancla, está bien, pero es para cuando tiene el mensaje. Pero cuando una persona está lastimado, o una persona, un hermano como yo, que este mes fue muy duro con la muerte de mi padre, ¿verdad? Cuando uno está lastimado, hermanos, necesita el aliento, necesita una persona que le hable suavecito,
¿ok? Cuando cada uno de nosotros tenemos esas cargas, queremos que nos levanten, hermanos, con una voz de mansedumbre. No llegamos con la chancla todo diciendo, es tu culpa y por eso te da como va. Eso duele. Y no debemos hacerlo así, sino que dice considerando a ti mismo. ¿Por qué? No sea que tú también seas tentado. Oye, hermanos, nosotros vivimos, ¿ok?, en el tiempo de lo que tú cosechas, de lo que tú siembras, perdón, eso es lo que tú cosechas, ¿ok? So, cuando nosotros, hermanos, nos reímos o nos gozamos en que un hermano esté lastimado y todavía lo lastimamos más, nos estamos haciendo un daño, porque todo eso va a regresar a nosotros. El modo de que como nosotros animemos o lastimemos a un hermano, sea por lo que sea, entonces nosotros mismos nos estamos haciendo un mal y no estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Amén. Dice el número 2, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué quiere decir, hermano? Es de que nosotros le deberíamos de ayudar a cargarle, ¿ok? Mira, cuando Jesucristo, hermanos, llevaba su cruz cargado, después de haber sido latigado, después de haber sido quebrantado, después de que le quebraron las costillas, toda la carne rompida, hermano, no fue algo bonito lo que los romanos hacían para crucificar a alguien. Le daban una golpiza hasta lo profundo. Esos látigos, hermanos, tenían como unos balines de metal al lado. Esos no quebran, sino que esos quebran hueso. Eso deja un moretón por dentro de la carne, la despadaza por dentro. Es cuando usted le da a un bistec, ¿verdad? ¿Quién no le gusta el bistec? Un big steak, y le da con un marrito de esos que tienen pico. ¿Qué es lo que hace eso? Lo quebra, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron con la carne de Cristo. Lo quebraron toda la carne, hermanos. Eso no fue algo bien, sino que dice que nos sobrellevando los unos las cargas de los otros. Jesucristo llevó esa cruz, todavía así como iba, llevó su cruz hasta arriba. Y en ese camino se encontró con y obligaron a una persona que se llamaba Simón para que le ayudara a cargarla. Eso demuestra, hermano, que también nosotros deberemos de llevar las cargas de cada uno de nosotros. Eso es la ley de Cristo, de poder ayudarnos unos a los otros, cargarnos unos a los otros, ¿ok? Para que así cumplamos con esa ley que Él nos ha dado. Dice, mira lo que dice el 3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros, hermanos, hoy en día. No nomás los Gálatas, sino que nosotros también nos encontramos de a veces gozando porque un hermano está pasando por algo malo. Yo lo digo por personalmente, cuando era imprudente, que no estaba, de a veces uno se goza cuando una persona cae, sea por envidia, sea por, no sé, diferentes cosas que de a veces nosotros hacemos. Los Gálatas tenían esa falta, hermanos, de que en vez de ayudar a los hermanos, los pisoteaban, después de que los encontraban en una falta. Y es por eso que Pablo escribe esta carta, para darles una buena sacudida a esta raza. Igual que también nosotros como pueblo de Dios nos la merecemos, una buena sacudida. Sigue diciendo el 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros tenemos problemas, y esos problemas, si nosotros no ayudamos a otros, esos mismos problemas nos van a llevar esa carga. Necesitamos nosotros, hermanos, poner a prueba todo, ¿ok? Dice que entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no a otro.
Dice, porque cada uno lleva su propia carga. Jesucristo llevó su propia carga hasta la cruz, hermanos. Y cada uno de nosotros, si somos seguidores y imitadores de Cristo Jesús, vamos a tener que llevar nuestras cargas. En el camino de nuestra carga, por eso tenemos que ayudarnos unos a los otros. Porque hay de veces que se va a llegar el tiempo donde tú vas a necesitar ese aliento, esa ayuda de un hermano. Es por eso que nosotros no deberemos de glorificarnos a nosotros mismos cuando un hermano se duele. Como dice el hermano Ángel, que estaba diciendo que cuando uno se duele, todos nos dolemos. La hermana lo estaba diciendo bien, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo, hermano, es uno. Todos estamos en él. Si, fíjate nomás, cuando vas caminando sin zapatos y picas en un clavo, ¿qué es lo que hace todo el cuerpo? El cuerpo todo reacta a ese dolor. El que se lastimó fue el pie, no tu mano, no tu cabeza, pero ¿qué es lo que hace tu boca? ¡Ay! ¿Sí me entiende? Todo el cuerpo se lastima. Así es que cuando un hermano está lastimado, necesitamos nosotros llegar y ayudarle a que se levante, a echarle manita. A ver, hermano, ¿cuál pie fue el que pisaste eso? ¿El derecho? Ok, me pongo de este lado y le ayudas. Eso es lo que la palabra de Dios, eso es la ley de Cristo Jesús. Ok, mira, vamos a hablar un poco más en detalle. Dice que en términos espirituales, o en términos generales, perdón, este pasaje bíblico nos enseña 3 verdades. Y vamos a hablar de esas 3 verdades. Estas 3 verdades, hermanos, nos ayudan a ser instrumentos del amor de Cristo Jesús. ¿Ok? Y nos enseña a cómo comportarnos en la iglesia. ¿Ok? En este lugar. El número 1 es que nos enseña que todos los cristianos estamos expuestos a fallar. Todos, cada uno de nosotros, hermanos, estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque no somos perfectos. Entonces estamos expuestos a fallar y le fallamos al Señor todas las veces. Sí, entonces esa es una de las cosas generales que a nosotros, ¿verdad?, nos ayuda a hacer, es de que estamos dispuestos a fallarle al Señor. Y también la segunda es de que como hijos de Dios y personas espirituales, quiere decir que somos maduros en la palabra de Dios, estamos equipados. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos equipados y enviados a socorrer. Quiere decir que ayudar, hermanos. Si tú te dices que eres un cristiano, tú estás capacitado para ir a ayudar a otra persona, a ayunar, hermanos. Mañana hay ayuno a las 7 de la mañana. Y eso, hermanos, estamos en oración. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en nuestra congregación, hay muchas personas que necesitan esa ayuda de nosotros porque solos no pueden venir. Solos no pueden venir a la iglesia o no pueden llegar a Dios. Necesitan nuestra oración. Hay mucha gente que no se está congregando. Hay mucha gente que necesita de Dios y nosotros no estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Hay mucha de nuestra familia que está sufriendo y es porque no tienen esa falta de uno como nosotros, que necesitamos ayudarle, echarles una manita, hermanos. Yo hoy me doy cuenta que tanto necesita mi familia de esa fortaleza, de poder ayudarles a que sean espiritualmente, orando por ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos lo necesitan más que yo. Ellos necesitan que nosotros personalmente, a mí, díganme ustedes, yo no sé si nomás soy yo, pero no tienen familia, hermano, que estén lastimados, que necesiten esa fortaleza, que necesiten ese socorro de usted para poder ir a ayudarles.
Yo digo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos familia que tienen problemas, ¿verdad? Sea físico, sea mental o sea espiritual, necesitan ayuda, hermano. Necesitan que nosotros ayunemos, que nosotros oremos por ellos. Ok, eso es parte de nuestro deber para cumplir con esa ley de Cristo. Y el tercero es el amor de Cristo, que no es una idea. Muchos lo tienen como que el amor de Cristo es un concepto filosófico, perdón. Ya ves, ya me está fallando, yo le fallo. Soy Spanglish, pues. Y entonces no es un concepto, ni tampoco es una religión. Y ese es uno de los grandes problemas en este mundo. De que hoy en día, como dijo el hermano, yo estuve escuchando su predicación aunque no estaba aquí, ¿verdad? Pero dice que hay más de 3.500 religiones en el mundo hoy en día. Y solamente hay un Cristo. ¿Sí me entiendes? Y la religión no salva. El que salva es ¿quién? Es Cristo Jesús. ¿Cuántas religiones necesitan de nosotros, hermano? Esas personas que están perdidas en la religión, igual como los Gálatas, que en vez de que ellos ya habían mirado a Jesucristo, ellos estuvieron en ese tiempo, ¿verdad? Pablo, ellos les trajeron la palabra de Dios y empezaron bien, pero después empezaron a traer sus propias creencias otra vez más. Todas las tradiciones, toda la ley que querían otra vez servirse para atrás. Hoy en día, hermanos, hay hermanos de nosotros que quieren regresar para atrás a ponerse a la ley. Es un grave error, hermanos, porque Jesucristo no murió por nada. Él murió para cumplir esa ley, para que nosotros tengamos esa y no regresar a la ley, porque la ley en sí trae maldición. Y muchos de nosotros, hermanos, seguimos a las religiones. Y dice que si Dios mismo obrando desde nuestro corazón, ese es uno de los problemas, de que Dios obra en nuestros corazones, hermanos. Como dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si nosotros, hermanos, para cumplir esa ley somos hijos de Dios, necesitamos ser imitadores de Él. ¿Qué es lo que Dios Jesucristo nos enseñó? Al sacrificio, ¿verdad? Ese es uno de las primeras. ¿Lo hizo por qué? Por amor a nosotros. Si nosotros no tenemos amor para ayudarnos unos a los otros, que es uno de los más grandes mandamientos que Dios nos dio, dijo: amar a Dios sobre todo, con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, con todo. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. En esos dos se cumple toda la ley de Cristo, de amarnos unos a los otros. Y nosotros en eso fallamos, porque no amamos a nuestros hermanos, no amamos al pueblo, no amamos, hermanos, y eso nos hace mucho daño. Fíjate lo que sigue diciendo, vamos a continuar. No, les voy a dar un poquito de la historia de Gálatas, porque como les estaba contando que los Gálatas habían caído en las trampas de falsos maestros, y hoy en día es igual. Las iglesias están llenas de personas con falsos evangelios. Y esa es una de las cosas que Pablo, y ya sabes que Pablo ese no se guardaba la chancla, hermano, ese de volar la empezaba a tirar. Les decía, como les digo, Gálatas insensatos, ya tan pronto se les ha olvidado. Imagínate que se te ha olvidado el amor de Cristo. Ustedes lo miraron resucitado y todo, y ahora se quieren regresar otra vez a las formas del pasado. Y así estamos el pueblo de Dios hoy en día. Queremos regresarnos para atrás. Y esa es una de las cosas más que ha oído yo de mi hermano Floyd, de que dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos para adelante, somos de los que agarramos el areo
y nunca miramos para atrás. Pero hoy en día el pueblo está fallando. Y por eso, hermanos, porque el pueblo está fallando, si miran a su izquierda o miran a su derecha, ¿cuántas sillas hay vacías? ¿Por qué? Porque el pueblo está fallando. Necesita la ayuda de nosotros, hermanos. Con mansedumbre, no vaya a querer llegar a regañarlo. ¿Por qué tú no vas a la iglesia, verdad? Y aventarle chancladas. No, porque te gusta ya andando allá en el vole, en el baile y toda esa cosa. Necesitamos con mansedumbre para que ellos puedan regresar, como que es el amor de Cristo que los está trayendo. Necesitamos hablarle con el amor de Cristo, hermanos. Con ese amor de Cristo, fíjate, Él no se defendió cuando lo acusaron. Él se quedó en silencio. ¿Por qué? Por amor a nosotros, porque Él tenía que pasar por lo que tenía que pasar. Él muy bien se hubiera podido defender, y Poncio Pilato ya lo quería defender, pero Él no se prestó. Se quedó en silencio. Y ese nosotros, hermanos, eso lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Entonces, hermanos, estos hermanos de Galacia o Gálatas habían caído en esas trampas de falsos maestros, creyendo un evangelio falso. Eso nos lo habla también en el primer capítulo de Gálatas. Dice que abandonaron la santidad espiritual y perdieron la práctica del amor de Dios para con su prójimo. No les interesaba. Y ese es el problema, que hoy en día las iglesias tienen problema con eso, que no les importa, o no tenemos el amor para con el prójimo. Y nosotros, hermanos, que somos espirituales, necesitamos hacerlo. Hay muy pocos que sí hacemos y cumplimos con esa ley, pero hay muchos de nosotros que no cumplimos con la ley. ¿Por qué? Eso es algo que se tiene uno que preguntar mismo. Los Gálatas, ellos, como te digo, abandonaron la santidad espiritual. Ellos, en especial a sus hermanos, cayeron en una actitud de juzgar y condenar a los hermanos por sus errores. Y eso es lo que hoy en día se practica mucho en las iglesias. Oíste que el hermano cayó y que míralo allá. Y en vez de ayudarlo, lo criticamos más y se retira de la iglesia. Y dice, yo no quiero nada con esos porque son bola de hipócritas. Y llegamos y en vez de ayudarlo y tratarlo de levantar, lo lastimamos hasta más. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que existe hoy, no nomás en el tiempo de los Gálatas, pero también en nosotros ahorita. Necesitamos nosotros, hermanos, aplicarnos la ley de Cristo a nosotros mismos. Amén. Ok, están despiertos, ahora sí. Entonces, hermanos, vamos a seguir. Dice que también ignoramos su función del ayudar al necesitado. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos ayuda, hermano? Y a veces se nos hace duro preguntar por ayuda, ¿verdad? A mí es duro preguntar por ayuda, hermano. La mera verdad, yo te digo la verdad, porque yo todo el tiempo, pues, se la rifa uno solo. Pero a veces no queremos ni que sepan que estamos pasando por una cosa mala, para que no causemos que vengan a ayudarnos, ¿verdad? Y eso es falta también. Eso es falta, porque deberemos de, hermano, estoy pasando por algo, un problema, y ayudarnos unos a los otros. Si nosotros no decimos que necesitamos ayuda, también nos estamos fallando. ¿Sí me entiendes? O no estamos cumpliendo. Y eso, que de a veces el orgullo de nosotros por salir adelante entre nosotros, y no incluimos a nuestros hermanos en esa ayuda. Y eso para mí es un poco difícil, pero tenemos que trabajarlo. Tenemos que empezar a trabajar. Pero vamos a mirar uno de los significados espirituales de la palabra carga.
¿ok? Porque aquí nos lo dice muy bien, ¿verdad? Que dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Vamos a hablar un poco de lo que significa espiritualmente esas cargas. En Santiago 2, capítulo 2, porque no hay Santiago 2, el segundo de Santiago. Santiago 2, del 14 al 17, nos habla allí dice que el significado es una responsabilidad y compromiso de amor y acción, de llamamiento, luchas o batallas espirituales y amor fraternal. Del amor fraternal, la palabra fraternal es de entre hermanos, ¿ok? Si nosotros somos hermanos, necesitamos nosotros tener esa responsabilidad. Tenemos que tomar ese compromiso, igual como Cristo lo tomó, para poder ayudar, para poder llenar y ayudar con esas luchas y batallas espirituales. Al entender y aceptar la práctica de nuestras responsabilidades y compromiso con nuestros hermanos, ponemos en práctica el amor restaurador de Jesucristo. Cuando nosotros ponemos el amor de Cristo en acción, entonces vamos a ayudar. A Cristo, Él en todo su caminar, hermanos, Él a nadie rechazó para ayudarlo. A nadie en todo su camino. Eso es algo que nosotros deberemos de aprender, a no rechazar a nadie. ¿Cuántas veces le has pedido a alguien y dice, no tengo tiempo para ayudarte? Se siente feo. A mí me ha pasado eso, es por eso que a lo mejor soy duro para pedir ayuda, porque ya cuando te dicen no te puedo ayudar, no tengo tiempo, pues uno dice, ok, pues está bien, y ya se agüita uno y ya no pide una ayuda otra vez, y eso a veces eso nos lastima. Fíjate nomás, me lastimó a mí porque yo también no pido ayuda de a veces, y afortunadamente esta vez le tuve que pedir ayuda al hermano Flores. Le dije, hermano, no tengo a nadie quien el muchacho que yo tenía para que le fuera a echar comida a mis chivas, a mi vaca, se me echó para atrás, ya estaba yo allá afuera. Y le llamo al hermano Flores, hermano, echa una manita allí con los animales. ¿Te gustó, hermano? Te voy a poner más seguido. Esa es ayuda, hermano. Yo, como te digo, no me gusta pedir ayuda, pero esa vez dije, pues aquí, hermano, a ver quién se anima. Si no, el hermano no puede, pues está bien, voy a llamar al hermano que venga de Corning, ¿verdad? A ver si se avienta un viajezote. Pero eso es lo que necesitamos, hermano, ayudarnos unos a los otros. Es que es bonito, hermano. Yo me gozo cuando ayudo a otra persona, porque sabes que a lo mejor ellos no saben lo que yo sé, y yo lo hago, y yo me siento con ese amor de Cristo, ¿verdad? Que ayudé a una persona que me necesitó. Y eso es algo muy bonito que necesitamos todos experimentar. No nomás es de andar nosotros entre nosotros mismos y no estar aprendiendo de la ley de Cristo. Cristo a todos ayudó, a nadie lo rechazó, a todos los sanó, los ciegos, al que se le presentara, a ellos lo ayudó. Hasta los leprosos, un leproso se le presentó enfrente y no le dijo, hazte para allá tú, me vas a pegar tu roña. No lo hizo así, lo hubiera lastimado. Y nosotros sí lo hacemos de a veces, lastimamos a una persona cuando le empezamos le empezamos a decirle sus errores, en vez de que ayudarlo a que pase sus errores y fortalecerlo y traerlo para atrás. ¿Cuántos de nosotros hemos ayudado a un hermano a regresar para atrás a la iglesia? Cuando empezamos, la iglesia estaba llena. Hoy en día hay muchos hermanos que se han retirado de aquí. ¿Cómo los hemos tratado ya que se retiraron? Los apisoteamos más y les aventamos unas patadas, unas chanclas, o aplicamos la ley de Cristo para traerlo para atrás. ¿Sí me entiendes? Esta ley de Cristo, hermano, necesitamos aplicarla nosotros, ¿ok?
Casi la mitad de la iglesia de estos 2 años han salido para acá, uno para acá y andan así y no hacemos un esfuerzo para poderlos traer para atrás, hermanos. Estamos fallando como iglesia, como hermanos, no tenemos el mismo amor que Cristo tiene. Amén. ¿No dicen amén? Ok. Y entonces vamos a continuar. ¿Qué significa la ley de Cristo? ¿Y qué implica cumplirla? Porque eso es lo que más importante, ¿verdad? Nosotros, hermanos, de a veces se nos hace muy duro, pero fíjate lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 19 al 21. Primera de Juan, fíjate lo que dice allí. Ahora no tengo la otra que tiene ya las letritas ahí. Primera de Juan, capítulo 4. Del 19 en adelante al 21. Dice así. Dice, nosotros los amamos en Él. ¿Sí estoy bien? Primera de Juan, sí, ¿verdad? 4. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es un mentiroso. Y la palabra de Dios dice que ningún mentiroso entrará al reino de Dios. ¿Todos queremos llegar? Claro que sí. Dice, pues el que no ama a su hermano, que a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Y esa es una grande verdad. Y hermano, es una chancla que nos está dando ahí. ¿Cómo nosotros podemos amar a Dios? Yo soy acá, ¿sí me entienden? Yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios y aborreces a tu hermano. Entonces nosotros mismos nos engañamos y la palabra de Dios nos dice que somos mentirosos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Dice que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, para poder cumplir la ley de Cristo, tenemos que amar el uno al otro. Amén. Ándale pues. Ok, dice que consiste en este mandamiento santo que Cristo ordena a sus discípulos en el amarse unos a los otros de forma incondicional. Así como Cristo nos ama incondicionalmente, quiere decir que no le hace, ¡pum!, tienes que amarlo, incondicional. No hay pretextos, no tengo tiempo, no. Oye, hermano, ahí te estás haciendo mentiroso. Acuérdate, cuando niegues a un hermano, ayúdalo, te estás haciendo mentiroso allí mismo. También lo que nos dice en Juan capítulo 13, dice que en esto me conoceráis que son mis discípulos, en que ¿qué? En que amáis unos a los otros. ¿Sí me entiendes? Cuando aprendemos de Cristo, amar es algo que es un mandamiento, hermanos. No es algo que te está recomendando, es un mandamiento. Tenemos que cumplir con esos mandamientos. Si queremos llegar al reino de Dios, tenemos que guardar esos mandamientos. Amén. Ok. Entonces dice que consiste en ayudar al débil en la fe, ayudándole a llevar su carga, entre tanto, y restaurarlo, fortalecerlo, para que alcance su madurez espiritual, para estar preparado y capacitado para enfrentar sus problemas con sus propias fuerzas. Eso es lo que no necesita. No es de llevar la carga de él todo el tiempo, sino que es ayudarle con su carga, para que él sea fortalecido y él pueda cargar su propia carga. Mira, hermanos, yo no puedo cargar tu carga, aparte de que tengo la espalda lastimada, ¿verdad? Pero cada quien tiene que llevar su propia carga. Pero nosotros tenemos que cumplir
con la ley de Cristo de amar al prójimo como a ti mismo. Y es levantarnos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros. Cuando un hermano está lastimado, a echarle una manita. Hey, hermano, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Nuestra hermana María también, ella estuvo lastimada. Y pues allí le ayudamos en lo que sea, en oración, fuimos a visitarla hasta San Francisco. Y ese es animar, estar animando unos a los otros. Yo digo que ella, si le pregunto, va a decir, oh sí, gracias a Dios que estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque pues estuvimos con ella. La animamos, hermana, échale ganas, no le hace lo que pasa. Igual como a mí, yo estuve en el hospital varias veces y a mí estuve allí y se siente bonito cuando vienen a visitarlo y hermano, échale ganas, vamos a orar por ti, Dios te va a levantar. Y ese es un aliento fresco a lo que necesitamos. Y ese es ayudar con esas cargas. Porque a veces hay cargas, hermanos, que vamos a estudiar lo que son detalles espirituales en cuanto a estas cargas. Porque hay diferentes cargas. Hay diferentes cargas espirituales que provienen del pecado. Hay cargas que ni siquiera sabes que las estás cargando y necesitan ser quebradas. ¿Sí me entiendes? Hay tantas cargas que uno trae, hermano, y necesitamos nosotros ayudar con esas cargas a nuestros hermanos. Amén. Vamos a mirar una de las cosas, detalles espirituales, hermanos, que en cuanto para poder cumplir la ley de Cristo. Estos detalles son especiales para nosotros aprender. Dice que cuando el cristiano aprende, cree y asume la responsabilidad de llevar su carga y ayudar a los hermanos en sus necesidades y luchas y sus batallas espirituales, es porque tiene una vida en fe. Cuando nosotros, hermanos, ayudamos con las cargas de nuestros hermanos, es porque nosotros tenemos fe. Y la fe la fe del justo dice que puede mucho. Entonces es nuestra responsabilidad, hermanos, como espirituales que somos, necesitamos aplicar eso. ¿Okay? Uno de los pasajes también es en Santiago 2, eso es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Que dice que ¿qué aprovecha si alguien se dice que tiene fe y no tiene obras? ¿La obra lo va a salvar? Eso quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos tener obras de fe. Cuando se trata de obras es de que nosotros tenemos que ayudar al uno a lo otro. ¿Sí me entiende? Esas son obras. Nosotros como cristianos tenemos que tener obras. No que las obras te vayan a salvar, pero son obras en fe. ¿Sí me entiendes? Dice que de nada tiene provecho si alguno se cree que tiene fe pero no tiene obras. De nada. Es como decir de nada decirle algo, Dios te bendiga, y no le ayudas, nomás le dices Dios te bendiga. ¿Sí me entiendes? A una persona que esté necesitada, que no ha comido, y no le das nada más de que Dios te pruebe todas tus necesidades y lo bendigas y no le des ni un pan, no le compres ni siquiera un Big Mac. ¿Qué amor es ese? Si miras a un hermano descalzo y diga, mira, que el Dios te salve los pies, y no le das un par de zapatos, de nada sirve ser cristiano. Y es una de las cosas que a mí todo el tiempo me causa un poco de irritación. Por eso le gusta aventar chancla. Porque ¿qué clase de cristianos somos que no podemos ayudarnos al uno al otro? ¿Qué amor estamos enseñando? Si no tenemos el amor, de nada sirve de ser llamado cristiano, de nada sirve venir a la iglesia y decir, sí, yo tengo responsabilidades en la iglesia, pero de nada sirve si no lo aplicamos con nuestros hermanos. Amén. El punto 2 dice que el otro detalle dice que el ser enviados por Cristo para apoyarnos unos a los otros no significa que debemos de depender totalmente de los demás
sino que es una ayuda para aligerar un poco la carga. Como te digo, no deberemos de cargar al hermano, pero es alivianarlo, ayudarle en su tiempo de necesidad. ¿Sí me entiendes? O cuando nosotros le ayudamos en su tiempo de necesidad, entonces lo estamos ayudando. No estamos cargando su carga, pero le estamos ayudando. Y eso es el cumplimiento de la ley, en ayudarle. En Gálatas 6 del 5 de donde me quedé, dice que hijitos, vosotros sois de Dios. Allí mismo donde estábamos, en Gálatas, ya me perdí. Gálatas 6 en el 5, yo me había quedado en el 4, dice: así que cada uno someta a su propia prueba en obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es porque nosotros le tenemos que alivianar la carga al hermano. Y el tercer punto es de que hay diferentes tipos de cargas que comúnmente en un cristiano, afrenta a cada día. Se puede clasificar así. Vamos a mirar, ¿Qué se le lleva? aquí lo tengo. Perdón, hermanos. Cómo se seca la voz, ¿verdad? Si me hubiera traído un café, hermano, esta agua como que nomás no. Gracias. Esa sí, esa es una ayuda, hermano. ¿Qué haría yo sin esa ayuda? Estuviera ahorita rascándome la garganta, hermanos. Híjole. Pero si hubiera sido la carga, me hubiera traído un café, si hubiera cargado toda mi carga, pero nomás me trajo agua, quiere decir que nomás me está alivianando. ¿Sí me entiende? Así es el amor de Cristo, hermano. ¿Ya ves? No te ayuda con todo, pero nomás te ayudó para que te levantes. Buen ejemplo, hermano, buen ejemplo. Entonces, mire, vamos a mirar los diferentes tipos que los cristianos enfrentan cada día y clasificar esta clase de cargas. Una de las primeras cargas es la carga espiritual que proviene del pecado. Cuando usted comete un pecado, está llevando una carga. ¿Sí me entiendes? En Hebreos 12, del 1 al 2, ahí nos está diciendo que el pecado trae esas clases de carga. Nos vamos aventando una carga en cada uno de nosotros. Y otra de las cargas es que proviene de las necesidades físicas y económicas. Cuando nosotros no tenemos para proveer a nuestra familia, esa es otra carga. Verás que a nosotros los hombres nosotros somos los que nos ganamos según el dinero, y cuando hoy que no tengo ni trabajo y que no puedo ni trabajar, mi señora es la que está prohibiendo. Y esa, para uno como hombre, es algo feo, porque uno tiene que, ¿verdad? Nosotros, como dice, la cabeza del hogar, tenemos que traer eso para nuestras familias. O cuando nosotros tenemos esas cargas que son físicas y económicas, lo físico es como tengo la espalda lastimada, es muy difícil teniendo problemas, esas cargas físicas, y las económicas también. En Mateo 6 nos habla de una historia de que las necesidades económicas
En aquel tiempo, hermanos, la iglesia primitiva, ellos no tenían necesidad de nada. ¿Por qué? Ahorita nosotros tenemos mucha necesidad en nuestra iglesia. En aquel tiempo, hermanos, había personas que vendían su herencia y se la daban a los apóstoles, y ellos repartían a la persona necesitada, depende de su necesidad. Hoy en día no se hace eso. Hoy en día cada quien con su dinero y su cartera, y hay que ver cómo le va a los otros hermanos. Y no tenemos ese amor de poder ayudarles financieramente, ¿verdad? Y esa es una falta que muchos de nosotros tenemos, que no nos gusta ayudar. ¿Por qué? Porque pues hay que trabajar en los demás, o hay que trabajar, ese es medio huevoncito, déjalo que trabaje él, y ya no ayudamos. ¿Sí me entiendes? Ese es uno de los problemas, y eso es uno de los que los apóstoles no tenían ese problema, porque todo el que viniera, y hasta una historia hay de Sefonías y ¿cómo? Sofía y Ananías, ¿verdad? Safía y Ananías. Esta gente vendió su herencia, pero se quiso quedar con una parte y no se la dio todo. ¿Por qué? Es porque ellos no tenían confianza en Dios. Ellos no tenían confianza en Dios, que Él iba a proveer todas sus necesidades. La palabra de Dios nos dice, confía en Él y Él te dará. Dice, primeramente sigue el reino de Dios y luego todo será añadido. ¿Qué es todo? Yo, cuando no teníamos ni para comprar un pan, hermano, porque llegó un tiempo que no teníamos para comprar, ¿con qué íbamos a comer? Y es cuando nosotros dependíamos de Dios, y Dios todo el tiempo nos trae algo. Y esa es una cosa que nosotros deberíamos de confiar en Dios. Él es el que provee todas nuestras necesidades físicas y económicas. Y miran a mí, yo tenía 6 meses para vivir y aquí estoy, 8 años después, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque confié en Dios. Yo confié en Dios y puse todo mis cargas en Él. Y Él dice, como dijo la hermana que estaba leyendo, que si pongan carga en Él es justo y Él te da la paz. Entonces, si Él nos quita todas las cargas, pues tenemos que confiar en Él. Es por eso que, ¿verdad?, nunca nos deja solos, todo el tiempo nos da nuestras necesidades, y eso es un problema. Son las cargas que provienen de la necesidad física y económica. Necesitamos reconocer que necesitamos a Cristo. Amén. Otra de los puntos es de que la carga espiritual es que son impuestas por las religiones. En aquel tiempo, hermanos, las religiones, y hoy en día sigue lo mismo, las religiones ponen estas cargas a la gente. ¿Por qué? Porque hay pastores que se endueñan de las iglesias y ponen toda la carga en las personas, y ellos no, ellos están arriba de los demás. También las religiones se imponen muchas cosas que ni siquiera el pastor o el sacerdote guarda ellos mismos. Y eso hay mucho hoy en día, ¿verdad? Las religiones, en aquel tiempo, hermanos, los fariseos, y no nomás los fariseos y saduceos, pero también los intérpretes, los que interpretaban la ley, ellos dicen que Jesucristo les decía hipócritas, porque ustedes nomás aplican la ley a todos los demás, pero ellos no se la aplicaban a sí mismos. Y ese es el problema que hay en día, hermanos, de que muchas de las personas le predicamos a otros de la palabra de Dios, de lo que tienen que hacer, pero no la aplicamos a nosotros mismos. Esas son cargas, hermanos, que están impuestas por la religión, porque predicamos pero no cumplimos, no la aplicamos a nosotros mismos, se las aplicamos a todo mundo menos a nosotros, y esa es otra carga. Y otro de los puntos es de que las cargas espirituales que vienen de las batallas espirituales. Es por eso que Efesios 6
nos habla de la armadura de Dios. Si nosotros como espirituales tenemos que ponernos esa armadura de Dios para estar protegidos en esas batallas espirituales, las que no estamos mirando nosotros. Porque hay batallas, hermanos, de que ni siquiera sabemos cuántas batallas hubo hoy para que tú pudieras llegar a la iglesia. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántas batallas, si te pones a pensar, cuántas batallas hubo espirituales, no carnales, espirituales, para que tú pudieras llegar aquí a la iglesia? Nomás ponte a pensar. Eso es estar cubrido con la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios. Amén. Y otra carga, hermanos, es de que proviene de nuestra responsabilidad como cristianos. Vamos a 2 de Corintios, hermanos. Está allí casi en unas páginas anteriores. Primera de Corintios, capítulo 4, del 11. Dice, ¿por qué nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal? De manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros la vida. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí porque lo creía, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo de que Él resucitó el Señor Jesús, y nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará justamente con vosotros. La responsabilidad de cada cristiano, hermano, es de compartir el evangelio. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, hermano, no nomás en nuestros hogares, pero también en nuestro trabajo. En donde quiera que andemos, hermano, nosotros tenemos que estar como cristianos predicando el evangelio de Cristo a todo el mundo. Especialmente hoy en día que hay tanta maldad. La maldad, hermanos, se ha multiplicado bastante. Hoy en día a todo lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ahora, no sé si se han mirado hasta las noticias que pasaron una nueva ley aquí en California, que si nosotros le empezamos a predicar a un homosexual del pecado de que ellos tienen, vamos a ser arrestados. Y eso lo estamos mirando porque somos, como nos dicen, bigots, ¿verdad? Que somos personas que no tenemos amor, pero no es que no lo miran de ese modo. Para ellos el amor es de decirles que están bien lo que están haciendo y soportarlos en sus acciones. Pero esa es una grande responsabilidad de nosotros de todo el tiempo decir la verdad. No le hace que la verdad, hermanos, como si te pones a fijar, Jesucristo dijo que Él era la verdad. En Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero la verdad, hermano, es ofensiva hoy en día. La verdad de Cristo, que es nuestra responsabilidad de decir, es de que no se está diciendo por temor a las consecuencias que tiene uno que pagar por decir la verdad. Estamos fallando. Estas cargas, hermanos, provienen de ser cristiano. Es una carga grande que llevamos porque vamos a ser como Jesucristo. Imagínate, si Él dice, si a mí me odiaron, que a ti no también te van a odiar. Y la última de las cargas, hermanos, es de que las cargas que proviene o procede de nuestra imperfección, nuestras debilidades espirituales. Eso también es una falta que nos... Vamos al libro de Romanos 7, y eso ya va a ser por lo último, hermano. Ya, yo sé que ya se están cansando.
¿Eh? Ya quieren el talento, ya no quieren palabra de Dios, amén. Vamos al talento ya. Romanos 7, vamos a leer del 15 en adelante, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo? Esa es la imperfección y una debilidad espiritual. Y sigue diciendo el 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino que el pecado que mora en mí. Eso, hermano, es lo que nos impide cumplir con la ley de Cristo. Nos impide nuestras debilidades espirituales. Si nos dejamos ir por el pecado todo el tiempo, el cuerpo nos va a llevar al pecado. Necesitamos sujetarlo. Es por eso que mañana aquí los espero en ayuna. Porque esa es fortaleza, es para ayudarnos unos a los otros. No es para malpasarte y hacer las tripas gruñir, no. Sino que es para fortalecer a los hermanos que necesitan. Apoyarlos en sus necesidades espirituales, físicas, en todo, hermano. Es por eso que necesitamos estar nosotros, los que somos espirituales, ayudar a los que tienen poca fe. Amén. Porque hay personas, hermano, que no están aquí porque son poco de fe, o en otros pasos son débiles en la fe. ¿Sí me entiendes? O necesitan nuestra ayuda. Es por eso que es mandatorio estar aquí mañana. Y como cristianos, hermanos, tenemos que estar conscientes de nuestras responsabilidades. Debemos interesarnos en saber lo que significa pobres de fe, pobres de espíritu, como la palabra de Dios nos dice, porque esto nos capacita a entender a nuestros hermanos en sus necesidades y estar conscientes que podemos ayudar. Dios nos bendice cada día para ser de ayuda. Como dice la pantalla, que nosotros nacimos y existimos para ser de bendición. Vamos a poner ese logo, hermanos, y hacerlo en nuestra vida. Tenemos que ser de bendición a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hermanos que tienen necesidad. Para ser de bendición tenemos que cumplir con la ley de Cristo. Amén. Ok, hermano, pues vamos a orar, a darle gracias a Dios, y aquí los esperamos mañana tempranito, Padre, en el nombre de Cristo.